Bueno, estamos con Nelly Machaca. Con ella vamos a conversar sobre este tema. Nelly, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Carlos, por la invitación. Después de haber visto el reportaje, la pregunta que queda es: ¿ante qué situación nos encontramos en el tema de la Administración de Justicia en Ayacucho? ¿No es entonces que la máxima autoridad del Poder Judicial de Ayacucho está manejando las sentencias? Es esa la pregunta que nos queda después de todo lo que hemos visto. Y esto es muy preocupante, porque son los jueces que en teoría, de manera independiente, son responsables de su función jurisdiccional sin ninguna interferencia ni de la máxima autoridad del Poder Judicial ni de ninguna otra persona. Eso es en teoría, pero el reportaje nos está demostrando que no sería así. Por lo tanto, es urgente que los órganos de control que tienen que ver con la conducta de los magistrados se exprese, se manifieste pronto, porque no puede seguir así. Bueno, sí, y no solamente ellos, sino también el Colegio de Abogados, las entidades ayacuchanas en general, porque el presidente de la Corte ha sido contundente al señalar que se han difamado, se han mellado honras y está llamado a poner orden. Sí, eso es lo curioso. Partiendo en intentar descalificar a mi persona desde un principio, terminó también tratando de desacreditar y arremeter ya contra todos los periodistas, fundamentalmente de estos dos medios de comunicación, el Diario Regional La Calle y Estación Huari. Partiendo de hechos falsos respecto a mí se refiere, Carlos, y eso yo lo he dicho en otras entrevistas y también en el medio de trabajo. Ha señalado que ha sido autora de notas periodísticas y precisamente lo mostraba en ese momento. De hechos falsos. El primer hecho falso es: yo no he sido integrante de la comisión evaluadora. No podía ser. Porque no soy miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados. He sido sorteada para ser miembro de una mesa. Ese es el primer hecho falso. El otro hecho falso es haberme atribuido una nota periodística que sale en el Diario Regional La Calle, y como el presidente lo ha mostrado, yo lo voy a mostrar. Es esta. Esta declaración pertenece al sociólogo Jaime Antesana, que es un especialista en temas de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Y el periódico toma esa aseveración. Esas declaraciones y las transcribe. Yo no soy Jaime Antesana para ver. Yo me he visto obligada a ir a contrastar al Poder Judicial, que se lo reclame Jaime Antesana porque dice esto. Partiendo de esos hechos falsos, ha pretendido desvalorarme, descalificarme ante la opinión pública como periodista, como profesional, como abogada y como persona. Y eso no puedo yo admitirlo. Esperemos, yo lo he dicho ya en otro momento, que haya sido un craso error, ojalá sea un craso error y que no sea una actitud intencionada. Si es que ha sido un craso error, entonces el presidente tiene que ser hidalgo en reconocer y rectificarse también de manera pública. Sí, y una cosa que has señalado es que tú tendrías animadversión contra el Poder Judicial y por lo tanto participar de un proceso de consulta, ser presidenta, no sería ético. No va a tener cómo probarlo el presidente que yo tenga inamadversión al Poder Judicial. ¿Por qué tendría que tener inamadversión a una institución? Si es que hemos hecho alguna crítica, alguna apreciación, hemos emitido una opinión, no es a la institucionalidad, sino son a personas por el ejercicio público que ejercen, no solo del Poder Judicial, sino de cualquier instancia del aparato estatal. Entonces, como institución, el Poder Judicial a mí me merece el mayor respeto, donde tengo a colegas y amigos trabajando y a muchos de ellos yo los respeto y los considero honestos, probos. Por lo tanto, no se me puede atribuir también de manera falsa que yo le tengo inamadversión a la institución como institución que es el Poder Judicial. Eso no me lo va a demostrar,
nunca va a poder demostrarlo, porque eso no es así. Bueno, y además es un derecho que un periodista pueda tener una versión crítica, una apreciación crítica sobre la labor de jueces o fiscales. Bueno, eso es normal. Y eso no es odio, eso no es animadversión, eso no es estar en contra de manera negativa, en absoluto. Pero lo más delicado, por eso que el reportaje también termina con las declaraciones de Esther Valenzuela, que partiendo en esa conferencia de prensa, atacándome a mí como persona, como profesional, como periodista, termina atacando a los periodistas de estos dos medios de comunicación, indicando que no nos cree nada la población, indicando que hacemos apreciaciones malintencionadas, que estamos en contra del poder y que nadie judicial, nos cree, dice. Que nadie nos cree. Es decir, una autoridad judicial no podría decir esas cosas. Absolutamente. Y lo más delicado, se sabe que hay periodistas de estos dos medios que están afrontando una querella, interpuestas por exautoridades y actuales autoridades de la región de Ayacucho. Adelanta opinión, lo hemos escuchado clarísimo en el reportaje, lo hemos visto en el reportaje. Adelanta opinión, inclusive se vienen sentencias contra periodistas de estos medios que han difamado, que han mellado, es decir, adelantado que eran sentencias condenatorias. Eso es muy delicado. Y dicho hecho, a las 72 horas se concretó con las dos resoluciones que ya la población ayacuchana sabe. Ahora el reportaje dice una cosa también, que los periodistas no podemos ser intocables. Si algún ciudadano se siente difamado, mellado, puede acudir a las instancias judiciales, pero la instancia judicial independiente, ¿no? Transparente. Naturalmente, siempre he dicho también yo, los periodistas no tenemos una coraza, no somos inmunes. Si tenemos alguna responsabilidad, si tenemos algo que responder ante la justicia, lo tenemos que hacer, pero no que esas denuncias, querellas, tengan otra intencionalidad, otros propósitos, objetivos de amedrentar, de perseguir a la prensa independiente. Porque valgan verdades, Carlos, los dos medios de comunicación al que el presidente dice que la población no le cree, goza de la mayor credibilidad, del respeto y la consideración de la población ayacuchana. La credibilidad y la seriedad con la que trabajan estos dos medios de comunicación se muestra en el hecho de que muchas de las denuncias periodísticas que se han hecho en estos dos medios actualmente están judicializadas. Si no gozara esa credibilidad, si no trabajara con responsabilidad, con ética, con deontología, no hubieran llegado al nivel judicial. Y con pruebas, ¿no? Y con pruebas, con evidencias. ¿Qué es lo fundamental? De repente uno no quisiera levantar ningún cargo, pero si hay pruebas, si hay evidencias, la responsabilidad y el deber de un periodista es ponerla a consideración y mostrarla tal como está, ¿no? Claro. Ahora hay un tema que señala, ¿no? Además de abogada, periodista. ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, yo quiero entender que como abogado, como periodista no debía haber participado en la conformación falsa que dijo el presidente de la comisión evaluadora. Eso ya lo he aclarado, nunca he sido miembro de la comisión evaluadora. Pero además tú no participas porque quieres, porque te lo propones, sino que hay un proceso de sorteo interno. Un proceso de sorteo que lamentablemente he salido elegida, y estar todo el día ahí es perder pues, lamentablemente. Lamentablemente. Uno, perder el tiempo, y lo otro, estas consecuencias que estoy pagando. Por eso que yo he enviado... ¿Pero cuáles son las consecuencias que estás pagando? Los calificativos que me ha dado el presidente puede decir lo que quiere, pero etcétera. Finalmente es la verdad, la realidad la que termina imponiéndose, ¿no? Por supuesto, pero al margen de eso, yo he enviado un documento al decano del Colegio de Abogados de Ayacucho a efectos de que se pronuncie públicamente. Yo necesito que el Colegio de Abogados de Ayacucho, como institución para quien he cumplido un deber, tenga que pronunciarse oficialmente las falsedades que dijo el presidente, que yo no podía ni material ni humanamente direccionar ese proceso, y que yo no he sido pues miembro de una comisión evaluadora. Y espero que el Colegio de Abogados de Ayacucho emite ese pronunciamiento, o directamente de manera escrita le envíe al presidente de la Corte, porque esto es inadmisible.
no lo puedo yo permitir. Y creo que nadie podría permitirlo en su sano juicio. Bueno, en realidad este es un tema que hay que verlo con pinzas, ¿no? Y una autoridad judicial, bueno, pues está también dispuesto a recibir apreciaciones críticas distintas, y más aún si viene de un proceso secreto de cada uno de los abogados, que finalmente son los que mejor entienden lo que es la administración de la justicia. Pero tu solicitud, tu demanda va a quedar únicamente en la carta al Colegio de Abogados. Ya la institución a la que pertenezco, a la que perteneces también, Carlos, que es la Asociación Nacional de Periodistas, ha tomado las acciones correspondientes. El viernes pasado, tengo entendido, que sacaron ya cita con los responsables o representantes de OCMA, han presentado un documento formal a efectos de que se investigue qué es lo que está pasando con los periodistas y el presidente de la Corte ayacuchana. Por eso es importante que los órganos de control que existen en el Poder Judicial para ver la conducta de los magistrados se pronuncie. Esperemos que OCMA haga la investigación pertinente y tenga que resolver como debe de resolver, porque no es posible que una institución tan importante como es el Poder Judicial, a través de su máxima autoridad, fuerce una situación de enfrentamiento entre un sector de la prensa. Nosotros... Y descalifique también la labor de un colegio de abogados, ¿no? Bueno, y por otro lado, y el propio decano también ha reconocido, y la ciudadanía y algún sector del periodismo también hemos visto, que desde el presidente de la Corte Superior había iniciativas interesantes, un programa vinculado a la comunidad y algunas otras acciones que han llamado la atención y de manera positiva, pero todo eso se cae con esta acción última. Sí, siempre lo ha dicho el presidente de la Corte, que está haciendo actividades, tratando de mejorar la infraestructura del Poder Judicial. Perfecto, muy bien. Si esa labor va a redundar en beneficio del Poder Judicial, más aún cuando el próximo año ya se va a implementar en su totalidad el nuevo Código Procesal Penal, perfecto, pero estas últimas o esta última acción o actitud que ha tenido, pues hace que cambiemos pues de mirada qué es lo que está ocurriendo con el presidente de la Corte. Desde esa fecha o desde el día lunes que dio la conferencia de prensa, no le he escuchado en otro medio, no sé si se habrá rectificado o sigue con el mismo discurso, no lo sé. Esperemos que salga y como él mismo exige respeto, objetividad, imparcialidad, que también él lo haga en este asunto delicado de la relación con la prensa. Bueno, muchas gracias, Nelly, por haber venido al programa, y todos esperamos de que, bueno, pues la justicia actúe, la tenemos, ¿no? Más claro, allá de cualquier situación. Claro, y no solo es la libertad del periodista, no solo es la libertad, el derecho de la libre expresión del periodista, sino es el derecho de la población a tener una información desde los periodistas. Es eso lo que se tiene que valorar en el trabajo de los hombres de prensa, y ahí la gran responsabilidad que tenemos nosotros como hombres de prensa para ejercer con ética, con responsabilidad y con compromiso a la población, no respondiendo a intereses particulares, a intereses oscuros. No, estamos asistiendo a nivel nacional a un juicio contra Fujimori respecto a la prensa chicha, que ha denigrado esta noble profesión. No hagamos en estos tiempos que se repitan situaciones de esa naturaleza. Los periodistas tenemos que estar a la altura de las circunstancias para contribuir en el desarrollo de la sociedad, en este caso de Ayacucho, y ser vigilantes de qué manera se están manejando nuestros recursos. Esos recursos que deben de ir para resolver los problemas no deben de terminar en bolsillos de unos pocos e enriquecer a unos pocos. Bueno, es el fundamento básico, ¿no? Y bueno, y hay que señalar también mucha tolerancia, ¿no? El periodismo tiene que ser profundamente crítico,
No podemos tener solamente periodismo que piense de una manera, al contrario, tenemos que promover las distintas formas de pensar, apreciaciones, críticas que finalmente van a ayudar a fortalecer instituciones, y una institución llamada a ser fortalecida por la sociedad en general y también el periodismo es el Poder Judicial. Sí, una de las instancias importantes, porque allí se administra justicia. En teoría, allí se debe hacer justicia, y la justicia, pero en el verdadero sentido de la palabra, y no que responda a influencias de los poderes políticos, económicos. Si es que eso va a ocurrir en una institución tan importante, entonces, ¿qué vamos a esperar la sociedad en su conjunto? Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos.